7 trompetas. ¿Cómo? Las 7 trompetas de Apocalipsis. Entonces, es necesario comprenderlo, porque las 7 trompetas constituyen la base del mensaje de los 3 ángeles. Ustedes saben que hoy en día en el ámbito adventista hay algunos que pretenden reaplicar las trompetas. Entre los predicadores adventistas que dicen que todavía son adventistas, que están reaplicando las trompetas, se encuentra el señor Gambetta. ¿Ves? Señor Gambetta, el pastor Hugo Gambetta. Él se la pasa reaplicando las trompetas, en el sentido, él hasta hizo una serie donde él explicaba y ponía casi que todo eso como literal, en vez de darse cuenta que ahí hay símbolos. ¿Ves? Y que cuando tú reaplicas las trompetas, las colocas para el futuro, tú estás dejando un hueco en la historia, estás dejando un vacío profético, porque más bien la hermana White dice en el conflicto de los siglos que ya para el año 1840 la 6ª trompeta se había terminado de cumplir. ¿Ves? Para el año de 1840, ¿cuál era la trompeta que se estaba cumpliendo? La 6ª trompeta, terminando de cumplirse. Perdón, y nosotros lo tenemos en el pendón, que también ahí lo podemos analizar, que ahí se dan cuenta que aparece que en 1840 la 6ª trompeta, y que ya lo que estamos viviendo nosotros ahorita bajo este tiempo es la 7ª trompeta. Estamos en la última trompeta. O sea, si nosotros vamos a colocar las trompetas para el futuro, o colocarlas a partir que comenzaron a sonar de 1844 en adelante, o que están por sonar, automáticamente yo estoy negando la experiencia que atravesaron los pioneros adventistas cuando vieron el cumplimiento de la profecía. ¿Ves? Entonces, las trompetas constituyen la base del mensaje de los 3 ángeles. Se lo digo. ¿Por qué? Y del tercer ángel, del mensaje del tercer ángel. Porque justamente cuando se suena la 7ª trompeta es que se abre el compartimiento del lugar santísimo en el santuario celestial. Y cuando eso sucede, es que ahí comienza el mensaje del tercer ángel. ¿Ves? Y también le voy a demostrar bíblicamente cómo existe una conexión entre los ángeles que salen en las trompetas y cómo hay una secuencia de ángeles que se siguen unos a otros hasta que llegan al mensaje del tercer ángel. ¿Ves? Entonces, ¿por qué es importante comprender las trompetas? Primero, porque además de que constituyen la base del mensaje del tercer ángel, las trompetas son una profecía que nos indica la caída del Imperio Romano. ¿Ves? La caída del Imperio Romano, tanto la parte occidental como la parte oriental, porque el Imperio Romano estaba dividido en esos dos bloques, occidente-oriente. Bien, las trompetas tienen que ver con estos acontecimientos. Son acontecimientos de tipo político que ocurren en el Imperio Romano, que los lleva a la caída. Y ya vamos a ver por qué. Bien, las trompetas son juicios. Los juicios están relacionados con acontecimientos de guerra. Y esas guerras los llevan a derrocar a los que están ostentando el poder en el Imperio Romano, y al derrocarlos se establecen ellos en el poder, y nuevamente después se establece un posterior imperio en parte del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué el Imperio Romano tiene que caer? ¿O por qué está profetizada en las trompetas de la caída del Imperio Romano? Vean, en Daniel capítulo 2, nosotros vemos una secuencia de las 4 principales imperios que han existido en la tierra. A partir de la época de Daniel, pues, de cuando él estuvo allá. Pero no lo vamos a leer todo, es un repaso. Vemos nosotros que está el Imperio de Babilonia. ¿Por qué cae Babilonia? Profetizado estaba de que vendría un gobierno. Pero ¿cuál fue el punto, que la gota que rebasó el vaso, que Dios no le aguantó eso a los babilonios? Cuando la mano en la ¿Pero mano. qué hizo el rey? ¿Qué estaba haciendo el rey? utilizó los utensilios Los utensilios que eran para uso sagrado, los usó para uso profano. Y la orgía que tenía ahí, su banqueteo. Y esa misma noche le llegó la sentencia, esa misma noche perdió el reino, esa misma noche se montaron los medios y los persas en el poder.
Vean eso. Entonces, Babilonia, si ustedes leen el libro de Isaías y Jeremías, los capítulos 45 al 50 de Jeremías, ustedes se van a dar cuenta que ahí dice la razón, que Dios iba a usar a Babilonia para ejecutarle juicio a las demás naciones, pero que posteriormente a Babilonia le iba a caer juicio. Y hay un capítulo en Jeremías donde dice casi que lo mismo de Apocalipsis 18, salid de Babilonia, huid de ella, escapad, que le viene juicio, que va a ser destruida. Entonces, Babilonia también iba a caer, pero precisamente Babilonia fue acumulando pecados, cosas que hacían sus pobladores y todo eso, que llegó un punto en que Dios tiene una cuenta con las naciones en el cielo. Y así va sucediendo. Y exacto, y cuando esas naciones pasan ese punto, Dios empieza a derramar su juicio sobre esa nación. Y Babilonia al principio fue usada por Dios para ejecutarle juicio a las otras naciones que habían pasado su punto, pero Dios también le dijo a Jeremías que ya iba a llegar el momento cuando ella también le iba a tocar su juicio. Y asimismo, nosotros vemos que después se establecen los medos y los persas en el poder, y también ellos, ¿qué hacen? Cuando ya los medos y los persas toman control del poder, acuérdense que también salieron decretos en contra del pueblo de Dios, Sí. para persecución y muerte. El decreto que hicieron contra Daniel, porque oraba simplemente el que ore a otro Dios que sea diferente a ti, al rey, que lo tiren para el foso de los leones. Y lo tiraron para el foso de los leones. O sea, Daniel estaba sufriendo las consecuencias de ese sistema de gobierno, aun cuando habían engañado al rey. Pero el rey fue muy precipitado en haber tomado ese decreto. Ahora, ¿qué otro decreto también emitieron en tiempo de los medios y los persas contra el pueblo de Dios? El de Esther. Exacto. ¿Cuál fue el lado de lo que estaba buscando Amán? Acabar con todos los judíos. Pero a la final, bueno, se volteó la cosa porque el rey se dio cuenta de lo que estaba pasando, y el mismo Mardoqueo sirvió, y Esther sirvió también para ese propósito de salvaguardar al pueblo de Dios. Y vean, y finalmente los medios y los persas caen también a manos de los griegos con Alejandro Magno. Ahora, ¿qué otra cosa también a Alejandro Magno se le subió a la cabeza cuando él había conquistado el mundo? Bueno, él ya quería que lo adoraran como un dios. Él quería que lo adoraran como un dios. Y casi que ustedes vean que esos imperios, cada uno fueron acumulando pecados. Alejandro Magno también, él como lo decía Prideus, que fue el gran asesino de la época en que él vivió. O sea, masacró pueblos, te sometía a la gente, hasta era bisexual, todas esas cosas que Nabucodonosor no había tenido esa característica, ni tampoco la había tenido Jerjes, Artajerjes, nada de esa gente. Pues en cambio este ya se fue degradando. Ahora, cuando ya llegamos al Imperio Romano, nosotros vamos a darnos cuenta que en el Imperio Romano se acumularon una cantidad de pecados, que ellos fueron primeramente con Roma pagana. ¿Qué hizo Roma pagana? Roma pagana sometió al pueblo judío, que era pueblo de Dios en cuanto a ese tiempo, y también hicieron mucha guerra contra los judíos. Además de eso, cuando nació el Mesías, ellos fueron utilizados para matar a esa cantidad de niños para tratar de eliminar al Mesías. Y además de eso, cuando el Mesías estaba grande, lo crucificaron. Así que ya todos esos pecados, eso se iba a ir acumulando sobre Roma. Y una vez que el Mesías es crucificado por ellos, también después los apóstoles, ¿quién le cortó la cabeza a Pablo? Los romanos, porque a Pablo lo llevaron para Roma y lo decapitaron en Roma. ¿Quién crucificó boca abajo, cabeza para abajo a Pedro? Los romanos. ¿Quiénes traspasaron a Santiago por espada también? Los romanos. ¿Quiénes metieron preso muchas veces a algunos de los apóstoles? El mismo sistema de exacto, todo eso, o sea, todo eso es una cantidad de pecados y de cosas que se fueron acumulando. Hermano, y uno nota que todos esos imperios se fueron degradando cada vez más. Exactamente. Ahora, en los romanos llegaron a un punto de degradación que usted ve que los gobernantes de Roma eran homosexuales. Nerón era homosexual. En las películas los pasan así. Sí, afeminados, homosexuales, ociosos, que hacían cosas que ni siquiera a los otros reyes de los otros imperios se les pasó por la cabeza. Entonces, Nerón, siendo emperador, ¿qué mandaba a hacer con los cristianos? Los guindaba en un palo ahí, les prendía candela para alumbrarse.
Sí, les echaba brea encima y los prendía para alumbrarse. Entonces, él también le metió candela a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces, ya nosotros vemos que los emperadores romanos, Domiciano, ¿qué hizo con Juan? Lo lanzó un caldero de aceite hirviendo y después lo mandó a la isla de Patmos. Entonces ya nosotros estamos viendo que ya el imperio romano en la parte pagana había estado acumulando una cantidad de pecados y de que llegaba un punto que le iba a caer su juicio. Ahora, ¿qué son las trompetas? Los juicios al imperio romano. Vean, en Daniel 2 nos dice que después de los pies de las piernas de la estatua venía una división de dedos, ¿verdad? Que eran 10 dedos de la estatua. Ahora, esos 10 dedos están representados también en los 10 cuernos que salen en Daniel 7. ¿Qué representan esos 10 dedos y esos 10 cuernos? Si ustedes se acuerdan. Las tribus bárbaras. Las 10 tribus bárbaras. ¿Quiénes eran esas tribus? Ostrogodos, visigodos, lombardos. Ajá, ¿qué más? Érulos, vándalos. Los países europeos. Exacto, los francos, suevos, alamanes. Ajá. Todo eso. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran los bárbaros que salieron desde el norte de Asia y incursionaron en el imperio romano, lo invadieron, lo dividieron y tomaron territorio de ahí, y de ahí es donde se originaron las naciones que hoy en día están en Europa, la mayoría de esas naciones que están allí. Italia, Francia, Alemania, España, todo eso se generó gracias a esa invasión de los bárbaros. Por eso es que ustedes ven que esas naciones tienen tradición de guerra. Ya, a lo que es Francia, Alemania. Sí, exacto. Por eso es que y de paso, vandalismo. Cuando dicen, no, que estos vándalos, que hubo un vandalismo. Bueno, ¿de dónde salió eso? Porque los vándalos eran unos bárbaros. O sea, ellos venían y penetraban un lugar y no solamente se conformaban con matar a la gente, le metían fuego a todo. Lo quemaban, lo destruían. O sea, el objetivo de ellos, destrucción total, no queda nada. Acabamos con todo. Y ahorita en las trompetas vamos a ver quién fue el que se caracterizó precisamente por hacer eso mayormente. Que destrozaron Roma, la acabaron, le metieron fuego, la saquearon varias veces. No una, dos, sino varias veces hasta que la destruyeron. Entonces, las 7 trompetas nos van indicando es eso. Las guerras, los acontecimientos políticos, los juicios de Dios que cayeron sobre Roma para que Roma quedara dividida. En Daniel 2 nos anuncia la división. En Daniel 7 también nos anuncia que después de Roma pagana iba a venir una división del imperio que iba a quedar dividido en esos 10 tribus bárbaras tomando control y 10 reinos allí, por así decirlo, 10 pequeños reinos donde iban a gobernar cada uno de esas tribus bárbaras. Pero ya nosotros vemos que en el Daniel 2 no me dice cómo se iba a llevar a cabo esa división, ni en Daniel 7. No me dice nada. Ahora, ¿quién sí describe propiamente cómo iba a ocurrir la división y cómo se iban a dar esos acontecimientos? Las 7 trompetas. Así que para yo entender Daniel 2 y Daniel 7, yo tengo que también estudiar Apocalipsis y las trompetas. O sea, que es una continuación de Daniel 2 y Exacto, 7. es una ampliación y es una explicación más detallada de cómo sucedieron esos acontecimientos. Ahora, cuando nosotros vamos a las trompetas, nosotros vamos a ver muchos símbolos. A ver que si langosta con cara humana, que si le dan la llave del pozo del abismo, una estrella que cae del cielo y lo abre y salen esas langostas y sale humo y que si un monte ardiendo cae sobre el mar y vuelve la fuente de las aguas sangre, todo. Entonces, cuando la gente con cabeza de hombre. Exacto. Que uno con cabello de mujer, dientes de león. Entonces cuando la gente lee todo eso, ay, eso van a ser monstruos, o eso va a ser un meteorito que van a caer, y eso, entonces, bueno, eso no tiene nada que ver con esas cosas, porque todo eso son simbologías que Dios habla y que en la Biblia nos muestra que esos símbolos de monte ardiendo que va cayendo representan reinos, que esas langostas representan ejércitos enemigos, que si le están dando la llave del pozo del abismo, el abismo es la tierra en estado de caos y confusión, desolación. Así que cuando le está dando la llave del pozo del abismo es porque un acontecimiento va a ocurrir que va a permitir que esos ejércitos enemigos
salgan de la región desolada donde están y vengan y tomen control de donde estaba el Imperio Romano. Entonces, ahora, vean que Juan, él va a escribir las profecías desde el tiempo en que él está, de ahí en adelante. Cuando Juan estaba vivo, que él está en la isla de Patmos, todavía no ha caído el Imperio Romano. ¿Ves? ¿Cuándo viene cayendo el Imperio Romano? Alrededor del año 470 y pico después de Cristo, aproximadamente, que se están dando las invasiones, se están dando todo ese proceso, las invasiones bárbaras, todo ello que los bárbaros ocupan, claro, un poco antes, alrededor del siglo IV, siglo V, por ahí, está sucediendo todos esos acontecimientos de la caída del Imperio Romano. Y aquí yo tengo ya cuando empezaron a ocurrir las invasiones, los saqueos. En el año 410 ya Roma la habían saqueado. ¿Ves? Ahora, vean esto. Los bárbaros, ellos, un grupo de los bárbaros, ellos habían trabajado con los romanos en sus ejércitos y eran pagados por ellos. Porque Roma tuvo su momento de gloria. Pero llegado un tiempo empezaron a mermar los ejércitos, empezaron a mermar la fuerza, entonces ellos empezaron a contratar gente de otros lados para que los ayudara, porque también estaban otra gente que los querían invadir, ¿verdad? Y entonces más bien los bárbaros les ayudaban. Pero una vez que los bárbaros empezaron a ver que Roma se estaba debilitando y que se estaba hundiendo y que habían quitado los poderes de los distintos gobernantes que estaban, entonces ellos mismos hicieron planes para invadir ellos Roma. Y como conocían las riquezas que había en Roma, las posesiones, el oro, el despilfarro que había en Roma, ellos vieron que Roma era un lugar propicio para ellos adquirir riqueza y saquearla, pues, y aprovecharse de la debilidad del imperio. Entonces, nosotros vamos a ver en la Biblia que las trompetas tienen un significado. En Números, capítulo 10, versículo 9, las trompetas. Porque ahora, ¿qué significa trompeta? ¿O qué significa que están tocando la trompeta? Bueno, la trompeta antiguamente se utilizaba para señalar guerra. Guerra. Número 19. Espérate que los hermanos lo ubiquen y entonces tú lo lees. Hermano, que dijo que las trompetas significaban... Señalaban guerra, apuntan a guerra. Así que cuando lean la trompeta de Apocalipsis, lo que habla es de guerra. O sea que lo que le iba a suceder al Imperio Romano, que era el último, por así, Roma pagana, que era la última etapa esa que está mencionada. Bueno, las piernas de que salen ahí en la estatua, antes de llegar a la división. Para que esa división pudiera ocurrir, iba a venir guerra sobre el Imperio Romano. Y cuando Juan estaba, que él está escribiendo la profecía que Dios le está revelando, el Imperio Romano estaba en su pleno apogeo, porque estaban sus emperadores. Domiciano, que era el emperador, lo había mandado él a la isla de Patmos. O sea, ni pensar que Roma iba a caer en ese momento. Pero ya la profecía estaba indicando, mira, va a llegar un momento, en Daniel ya decía, va a haber una división del Imperio Romano. Pero ¿cómo va a ocurrir esa división? Aquí en Apocalipsis están las trompetas. Que ya cuando es que se lo revelan a Juan. Exacto. A Juan le están diciendo, mira, esto es lo que va a ocurrir. Primera invasión, segunda invasión, tercera, cuarta, quinta invasión. Y así es que Roma iba a ir cayendo, poco a poco, sistemáticamente, hasta que colapsara completamente todo lo que fue el Imperio Romano pagano. Roma pagana. O sea que ya han pasado 6 trompetas. Solamente estamos viviendo en la última. Entonces, nosotros vamos a ver el número 19, lee el texto, Elías, ¿qué dice? Y cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, ¿para qué era la trompeta? Alarma, porque venía el enemigo, guerra. Ahora, 7 trompetas en Apocalipsis que me están enseñando que lo que le venía era ¿qué? Guerra, destrucción. Y ustedes van a darse cuenta en las trompetas que muchas veces ahí dice que a pesar de que les vinieron estos juicios a la gente, ni aún ellos se arrepintieron de toda su idolatría. Acuérdense que los romanos eran idólatras, tenían un panteón de dioses, ellos coleccionaban dioses de la gente que conquistaban.
iban y lo metían en el panteón ese. Entonces después Roma papal absorbió ese sistema. Lo único que hicieron fue disfrazar y cristianizar las estatuas. Pero entonces ahí nosotros vemos que esos juicios iban a caer sobre el imperio romano pagano, que iba a venir un juicio, un castigo. Ahora, dése cuenta que en Apocalipsis salen 3 series de 7. 7 trompetas, 7 iglesias, mensaje de las 7 iglesias, 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos. 7 sellos y después las 7 trompetas. Ahora, cada serie de 7 corren casi que en paralelo, pero cada una va a mostrar un aspecto que la otra no muestra. Por lo menos el mensaje de las 7 iglesias tiene que ver con mensajes dirigidos expresamente a los cristianos profesos del pueblo de Dios en esa época. Y comienza precisamente desde la época en que ya estaba vivo el último apóstol, de ahí en adelante. Prácticamente, bueno, la primera amonestación. La iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica, pero ya cuando le están dando el mensaje de amonestación, eran ya la nueva generación que venía después de los apóstoles. Porque estaba vivo Juan, pero la iglesia estaba perdiendo había perdido su primer amor, y Cristo lo estaba amonestando a que volvieran al primer amor apostólico, pues. Entonces la iglesia de Éfeso representa ese periodo. Ahora, después vienen las otras iglesias, la iglesia de Esmirna. Vemos que en la iglesia de Esmirna la amonestación que le dan a Éfeso resulta, y entonces se reaviva la fe, y la iglesia de Esmirna es una iglesia donde la gente está sufriendo martirio. De hecho, las únicas 2 iglesias en Apocalipsis a las cuales Cristo no le da amonestación, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Más ninguna. Todas las demás las amonesta. ¿Por qué? Una es la iglesia de los mártires, que iban a ser martirizados por parte del imperio romano, y otra es la iglesia donde estaban los pioneros adventistas. ¿Ves? La iglesia de Filadelfia, amor filial. ¿Ves? Habían llegado, dice que tú has guardado mi palabra, que aun cuando tienes poca fuerza has guardado mi palabra, he colocado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. ¿Ves? Entonces, y le hace las promesas que los va a hacer columna en el templo de Dios y vencen, y que le va a escribir un nombre nuevo y todas estas cosas, pues. Entonces, sí, la de columna en el templo de Dios, creo que más que todo la promesa allí. Bien, lo cierto es que el mensaje de las 7 iglesias va dirigido al pueblo de Dios profeso de las épocas o periodos en los cuales están viviendo esas 7 iglesias. Porque el mensaje de las 7 iglesias son periodos históricos por los cuales atraviesa el pueblo de Dios. Ahora, después tenemos los 7 sellos. ¿Con qué tiene que ver los 7 sellos? Los 7 sellos tienen que ver con la apostasía que se metió en la iglesia cristiana. Porque los 7 sellos comienzan con un caballo blanco, después te viene un caballo rojo, después un caballo negro y después un caballo pálido. Y eso lo que significa es el cambio de estado espiritual que iba sufriendo la iglesia cristiana hasta que penetró la apostasía y surge el papado, y así es que se verifica todo ese cambio. El caballo blanco representa la victoria, representa la pureza del evangelio. Ven que el que lo monta le dan una corona y va saliendo y venciendo y para vencer. Bueno, así como sale el caballo blanco en el primer sello, también sale el caballo blanco en Apocalipsis 19, y el que lo monta es Cristo, y también viene con esa misma característica, que va conduciendo el ejército de Dios y viene a destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Pero estos sellos no van teniendo paralelo con estas iglesias. Ajá, ahora, eso es lo que les dije. Vean, las iglesias al principio están una que pierde su primer amor, después lo recupera. Viene la iglesia de Esmirna, después de la iglesia de Esmirna vienen Pérgamo y Tiatira, después Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entre Pérgamo y Tiatira se da el proceso de apostasía de la iglesia cristiana en Roma. Y gracias a esa apostasía es que surge el hombre de pecado. Ahora, los sellos me van hablando de los acontecimientos que están relacionados con la apostasía de la iglesia cristiana, que conllevan a que el papado surja. Por eso es que ustedes ven que sale un caballo blanco, después sale un caballo rojo que viene derramamiento de sangre, guerra, todo eso, pero después sale un caballo negro. Y el caballo negro ya indica que la apostasía ha penetrado la iglesia. Sí,
El cambio de color en el caballo lo que representa es el cambio de estado espiritual y los acontecimientos que estaban sucediendo en ese ¿El momento. rojo qué significa? El rojo tenía que ver con la batalla que se llevó a cabo. Acuérdese que ahí dice que le dio potestad de que se matasen unos a otros. Ajá. ¿Ve? Ahora Jesús dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué hizo el papado? ¿Qué hizo? Bueno, el papado mayormente, ¿qué hizo la iglesia, el imperio romano pagano y también el Roma papal? Perseguía a los cristianos, matarlos, masacrarlos por causa de la fe que tenían. ¿Ve? Y ahí se dieron luchas, se dieron conflictos. ¿Ve? Los cristianos tenían que huir, los valdenses también tuvieron que a veces defenderse en todos esos procesos. Pero vean que después del caballo rojo venía el caballo negro. ¿Ve? Aun cuando vino una etapa de martirio con Roma pagana, que es cuando sale el mensaje de las 7 iglesias, en la iglesia de Esmirna dice, he aquí que no temas lo que vas a padecer. Satanás os echará a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos días son 10 días proféticos? 10 años. Entonces durante todo ese tiempo de persecución iba a haber martirio, derramamiento de sangre, persecuciones. Y el caballo rojo indica eso. Todo lo que iba a estar pasando en la iglesia. Ahora, pero la iglesia después de pasar por esa etapa, vino la etapa del caballo negro. Ustedes saben que el hombre sale con una balanza. Después de eso todo le estoy dando aquí un General, un nuevo cuadro. cuadro general. El hombre sale con una balanza montado en el caballo. Y ahí dicen una proporción, tanto trigo por tanto denario, tanta cebada por tanto denario, pero no toquéis ni el vino ni el aceite. Ahora, ¿qué significa que el hombre sale con una balanza? Ustedes se van a dar cuenta, lo que muchas veces la gente cuando analiza esos símbolos, bueno, ¿y qué se representa?